Paraguay el recuerdo de Chespirito se inmortaliza en la mente y el corazón de todos. Grandes y chicos valoran su humor y admiten que marcó sus vidas. Escuchemos lo que decía la gente en las calles. 4 décadas y por lo menos 3 generaciones conocieron al gran Roberto Gómez Bolaños, que con una comedia simple, pura y tan arraigada a historias de vida de los que lo miraron, no dejan de sentir el dolor tras conocerse su deceso. Creo que son 3 décadas que nos hizo reír a todos. Yo heredé de mi madre, ahora ellos heredaron también en las caricaturas. Triste. Legalmente es una pérdida muy grande a nivel mundial, porque hizo reír a muchas personas. Creo que haya otro igual a él, por lo menos nosotros los que somos de la época. Preguntamos cuáles fueron sus personajes favoritos y tanto el Chavo como el Chapulín se llevaron más elogios. Y más el de Kiko. Más el de Kiko. Chapulín Colorado. ¿Por qué? Porque se sentía héroe, pero a la vez así le divertía a la gente porque era sí chistoso, ¿verdad? Sí. ¿Y qué parte más te gusta del Chapulín? La gente no se cae. Cuando se cae. Tanto penetró en la idiosincrasia del paraguayo que abuelos, padres, hijos y nietos utilizan frases que creó el pequeño Shakespeare, como le bautizó el director Agustín Delgado. Se me chispoteó. Síganme los buenos. Lo sospeché invisible. Sin querer queriendo. Muchos coinciden en que su lenguaje sencillo, su estilo particular de ser inofensivo y simpático fueron la clave para el éxito de este hombre que no desaparecerá nunca del recuerdo de todos. Además, los padres destacan los valores humanos que impregnaba. Que nuestra vida tiene que ser siempre alegría, en especial porque todo fue alegría, todo su personaje fue mucha alegría, todo. Así que lo que nos deja es una gran tristeza enorme, que no vamos a poder reparar nunca más. Entretenimiento sano, sinceramente, porque hoy en día todos los dibujitos todos muestran ejemplos malos y Chespirito era un buen ejemplo. Algunos incluso se acordaron de los amigos del Chavo, como Don Ramón. Doña Florinda, Don Ramón. ¿Te da mucha risa? Sí. Y él hizo como Don Ramón y le pegó a Florinda, por eso se acuerda. Fue como si fuera que fue en serio todo lo que pasó, era algo demasiado lindo, especial era. Intentó la hacer risa. Sí. Yo lloré mucho porque es la primera vez que él presentó, él fue Don Ramón. El hijo, sí, demasiado simpático era. Otros se enredaron como tantas veces el Chapulín lo hizo, tratando de explicar un refrán, y nunca quedaba muy claro lo que decía. Como te estoy diciendo, es un don, es una transmisión que tiene uno, entonces es una transmisión que uno transmite. Gracias, don Roberto, por tanto. No es un adiós, sino un hasta siempre. Tus personajes, historias, travesuras y con tu habilidad artística nos sacamos el sombrero. Como lo dijiste, así haremos. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Y como dijo la Chilindrina, hoy el cielo está de fiesta.